Bueno, mi nombre es Pilar Muñoz, yo trabajo en el CITA de Aragón y llevo pues más de 20 años dedicándome exclusivamente a una enfermedad bacteriana que es la brucelosis. A los más jovencitos igual ni os suena, miro para allá. A los veterinarios ya de vieja escuela, pues sí, estoy segura que habéis tenido que trabajar y seguís trabajando porque se sigue muestreando para brucelosis. Pero bueno, así por encima, para los más nuevos que no sabéis lo que es la brucelosis, es una zoonosis de distribución mundial, se conoce como las fiebres de Malta cuando afecta a las personas, ¿vale? Y da lugar a problemas reproductivos en el ganado, abortos, infertilidad, orquitis, epididimitis, no sé si esto me da luz. ¿Tengo alguna que me dé luz o no? Bueno, lo vemos ahí en las fotos. Debería ir apretando aquí. ¿Vale? Aquí. Y, importante, es una enfermedad de declaración obligatoria y está sujeta a campañas de control y erradicación. Estas campañas normalmente se basan en la vacunación, que se prohíbe en regiones ya oficialmente libres de brucelosis, que es nuestro caso. España ya es oficialmente libre y Aragón desde hace tiempo. Y en una vigilancia que activa o debería ser activa, hay gente que propone que sea pasiva, o sea que sean los ganaderos los que reportan los abortos, pero una vigilancia activa de diagnóstico serológico y sacrificio de positivos. Entonces, bueno, este sería un poco para que veáis los efectos de estas campañas oficiales. Bueno, pues en 2012 este sería el mapa de la brucelosis ovina, que entonces pues teníamos el verde significa libre y cuanto más rojito pues mayor prevalencia y ya a partir de 2021 nos consideramos libres totalmente de brucelosis. Las fiebres de Malta. Yo siempre digo a la gente que trabaja conmigo, porque trabajamos directamente con la bacteria, a los alumnos, no son un resfriado, ¿vale? Si se pillan a tiempo, tienen tratamiento y no debería ser una enfermedad grave, pero sí que puede tener complicaciones y secuelas invalidantes, ¿vale? ¿Cómo nos contagiamos las personas? Pues por consumo de productos lácteos no pasteurizados. En Europa, que normalmente la leche se pasteuriza, pues como nos infectamos cuando hay algún brote, pues con un queso, con leche cruda, suele ser, ¿no? Y desde luego es una enfermedad profesional. Quien se ha infectado toda la vida, veterinarios, ganaderos, trabajadores mataderos, técnicos de laboratorio, los que trabajamos directamente con la bacteria. No existen vacunas para humanos, por tanto, esta es una enfermedad en la que la única medida de prevención es el control de la infección en los animales y por eso hay estas campañas sanitarias. ¿Cómo aparece en el rebaño la enfermedad? Pues normalmente por introducción de animales de reposición de origen o estatus sanitario desconocido. Esta diapositiva yo ya cuando la pongo parece un poco obsoleta, ¿no? En España a día de hoy que todos los movimientos están súper controlados, el estatus sanitario en teoría también, pues debería ser un caso como imposible, ¿no? Pero bueno, así como el origen es difícil que no lo conozcamos, el estatus sanitario individual del animal, pues a veces se nos puede colar algo. Por supuesto, un contacto estrecho con animales infectados o productos o alimentos contaminados, pero cuando se produce algún brote, ¿cómo se extiende? O por reactivación de una infección latente, que esto que pongo aquí es porque esto es normalmente difícil de demostrar, pero es lo que cada vez que hay un brote es a lo que nos gustaría a todos echarle la culpa. Y a veces se puede. Uno de los últimos brotes de bovino en Cantabria, por ejemplo, sí que pudieron aislar la bacteria, hacerle un genotipado y demostrar que era idéntica a la última que hubo en esa granja y en esa zona hacía 15 años. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno que hace que hijos de animales infectados, si se mantienen en la reposición, pueden pasar desapercibidos en el diagnóstico serológico porque desarrollan pues, una infección sin anticuerpos, ¿vale? Entonces, bueno, en aquel momento pues, nos vino estupendo poder echarle la culpa a una reactivación de esta infección latente. No siempre se puede demostrar. Claro, es preferible decir, bueno, es que se me coló un animal de la propia granja que no pude identificar, que decir que nos ha venido algo de fuera infectado, ¿no? Entonces, por eso digo que es la teoría que más nos gusta, siempre que hay un brote. Tanto, bueno, que duda cabe que es indispensable vigilar el estatus sanitario, registrar y controlar todos los movimientos de animales, en esta y en cualquier otra enfermedad de este tipo. Y ahora os voy a
Yo he venido aquí, lo habéis visto en el título de la charla, un poco a desmentir mitos y a confirmar algunas realidades. Y para eso necesito que entendáis que la brucelosis está producida por distintas especies de brucela que afectan a distintos animales, para luego poder entender cuál es la interacción que hay entre la fauna, el ganado, cuáles sí son los culpables de nuestros males y cuáles no. ¿Vale? Entonces, os voy a dar un repasito un poco por estas especies de brucela, los que estáis menos familiarizados. Tenéis que saber que el bovino está infectado normalmente por Brucella abortus, que está sometido a programa oficial de erradicación, que estamos oficialmente libres y por tanto hace mucho que no se vacuna. El ovino, de la misma manera también está infectado por otra brucela que se llama melitensis, que es la principal causa de brucelosis humana. Digamos que es el más patógeno para humanos y el que causa mayor número de casos en todos los países, en todo el mundo. ¿Vale? También está sometido a campaña. Estamos ya libres y la vacunación se ha retirado. Algo que hay que saber es que, bueno, estos son sus hospedadores preferenciales, pero melitensis puede tranquilamente infectar bovinos. Y, de hecho, los últimos brotes que hubo en Aragón, en el Pirineo, por principio de los 2000, se debieron a melitensis y no a abortus. ¿Vale? Y esto es fácil de entender cuando uno ve una imagen como esta, ¿no? Que es muy común en nuestros campos y en el Pirineo. Es la convivencia del ganado bovino y ovino. En aquel momento el bovino ya era libre de brucelosis, ya no se vacunaba, pero el ovino todavía tenía una prevalencia importante. Entonces, bueno, pues era como una consecuencia lógica que en algún momento saltara melitensis del ovino al bovino. Y esto es aquí. No quiero contar lo que puede pasar en un país como este, en el que conviven cabras, ovejas, camellos. Sabemos que los camellos se infectan por Brucella melitensis. Existe vacuna para bovino patrino. Si en este lugar en concreto tienen la oportunidad de vacunar, pues a merced de algún proyecto de cooperación o lo que sea, podrán proteger a su ganado bovino. Pero ¿con qué vacuna? ¿Con camello? No se sabe. No hay una vacuna demostrada que proteja al camello. En la realidad de la epidemiología de la brucelosis puede ser muy compleja, no solo en nuestro país, sino mucho más en nuestro país. Seguimos, dando un repaso. Tenemos Brucella ovis, que es un poco la prima olvidada de Brucella. Es una brucela, es una especie que tiene distintos componentes antigénicos que melitensis. Esto necesito que entendáis que es que las pruebas serológicas que utilizamos para detectar Brucella melitensis no son las mismas que para detectar Brucella ovis. ¿Vale? Al no ser zoonótica, esta es una brucela que no es patógena para las personas, no hay programa oficial de erradicación. En Aragón sí que bueno, estamos concienciados y sí que se hace diagnóstico de ovis en machos, pero en muchas comunidades no. Y desde luego, en el caso de que haya un brote de ovis, pues recae sobre el ganadero la decisión de qué hacer, si eliminar animales, si convivir con ellos. No. Entonces, tenemos esta biovis, ¿qué ocurre? Que biovis está reemergiendo ahora. O sea, muchas ganaderías melitensis ya no les preocupa, pero ovis sí. ¿Por qué? Porque ya no vacunamos frente a melitensis y la vacuna de melitensis protegía indirectamente frente a ovis. En el momento que retiramos la vacuna en 2010, desde 2010 se ha cuadruplicado y quintuplicado las tasas de Brucella ovis. No es un problema de salud pública, pero sí es un problema para los ganaderos. Brucella canis, la que tienen los perros, que también es como ovis, es rugosa. Es un posible problema de zoonosis. Bueno, ahora le están dando bastante bola desde el laboratorio de referencia de Europa. En Brasil también hay muchos estudios. Parece que hay una preocupación creciente. Esta es mi opinión personal. Yo creo que no es tan importante el problema. O sea, no creo que tenemos problemas más importantes que Brucella canis. Pero, bueno, está ahí, hay que tener el ojo puesto. Y vamos a hablar de la brucelosis que afecta a los cerdos, que está producida por otra especie de brucela, que es Brucella subis. ¿Vale? En el caso de los cerdos no hay una campaña tan orquestada como la de las ovejas y vacas. ¿Vale? No existe vacuna eficaz. Os puedo decir que estamos trabajando en ello, pero no existe al día de hoy. Y lo único que se controlan son los movimientos internacionales de reproductores. O sea, sí que supone un problema cuando estamos exportando e importando sementales.
Tenemos dentro de Brucella suis, además, tenéis que saber que hay distintas biovariedades y que unas son zoonóticas y otras no. Tenemos la biovariedad 1 y 3, que afecta principalmente a Asia, América, también la tenemos en Europa del Este, pero de momento parece que se queda ahí. ¿Vale? Y tenemos una no zoonótica o raramente zoonótica. ¿Porque ha habido casos de Brucella suis biobardos en humanas? Sí, pero muy pocos y todos han sido en pacientes inmunodeprimidos y que habían estado muy expuestos a la bacteria, ¿vale? Pues cazadores que hacían faena de jabalís y así. Pero no es un problema de salud pública, bisuis, biobardos. Entonces, quiero que os quedéis con que esta es la que tenemos aquí, en Europa y en la península ibérica. Y luego, bueno, hablaré muy por encima de esta chiquinina de Brucella microti. ¿Por qué? Porque es una brucela que afecta a roedores y en su día hubo cierta preocupación por si los topillos, debido a las plagas que hubo de topillos hace años, bueno, y que están volviendo. No sé en Aragón cómo estamos, la verdad, sé que en Castilla y León están hasta arriba de topillos. Pues también estuvimos estudiando si podía ser un problema Brucella microti. Entonces, ahora que tenemos este abanico de Bruselas, ahora os voy a contar dónde están y cómo se mueven, ¿vale? Ahora que espero que lo entendáis bien. Bueno, así ya como curiosidad, contaros que también los mamíferos marinos tienen brucelosis. También hay unas brucelas especializadas en cetáceos, focas, ¿vale? ¿Son un problema de salud pública? Se ha demostrado que son zoonóticas, pero bueno, estos animales cuando se infectan quedan vargados, por lo tanto, bueno, pues la gente que atiende a esos animales tiene que tener cuidadito, porque en muchos de ellos hemos aislado Brucella. Ya si tienes prácticas de este tipo, ¿no? Que no tenemos aquí, pero que hay en otros países, bueno, pues a lo mejor sí que tienes que tener especial cuidado. Y luego ya como curiosidad también, bueno, pues que van surgiendo nuevas brucelas, sobre todo a merced de la biología molecular que va identificando bacterias que a lo mejor no se parecen nada a una brucela clásica, pero también se denominan brucelas. Pues sabemos que hay ranas infectadas por brucela, sabemos que en Costa Rica hay un murciélago vampiro infectado por brucela y yo he estado allí, conozco a la gente que hizo este estudio y he visto vídeos de esos murciélagos agarrándose a los jabalíes, a los ciervos. Entonces, bueno, te hace plantearte si puede ser un problema para el ganado. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Nosotros la pregunta de ¿qué pasa con la brucelosis y la fauna silvestre? Nos la hicimos hace muchos años con este señor que está en el fondo, con Cristian Gortaza. Y dijimos que ¿cómo estamos? Sabemos cómo está la brucelosis en el ganado, pero en la fauna aquí en España no se había estudiado. Entonces tuvimos un proyecto en el que analizamos, bueno, cientos y cientos, yo diría miles, de muestras del centro de España, sobre todo, ¿vale? de distintas especies de fauna. Yo aquí pongo sarrio, que en vuestro caso era el rebeco, ¿verdad, Cristian? Y analizamos muestras de suero y muestras de tejido. Lo primero que tuvimos que hacer, porque no teníamos una herramienta para analizar estos sueros, no teníamos una prueba diagnóstica, bueno, pues pusimos a punto un ELISA y empezamos, cuando ya vimos que funcionaba, empezamos a pasar por ahí todos los sueros que teníamos. Para que entendáis esta gráfica, un ELISA es una prueba en la que los positivos nos dan color, por lo tanto están en la parte de arriba de la gráfica, porque esto es la densidad óptica, y los negativos están en la parte de abajo. Pasamos por ahí, podéis ver cada puntito de esos es un suero de animal. Un montón de ciervos y como veis, las seroprevalencias que encontramos son muy bajas, muy bajas. Pudimos analizar tejidos de estos ciervos y en una sola ocasión, a lo largo de todos estos años, aislamos una Brucella abortus. De un ciervo de Montes Universales que pues, tenía su residencia muy cercana a donde había sido el último brote de bovino de brucelosis en años antes. ¿Vale? Nos pasó lo mismo con la cabra montesa. Fijaros que, bueno, es que esto es, este que veis aquí es lo que te daría, vamos, menos que falsos positivos en un test, porque cualquier test tiene sus falsos positivos. ¿Vale? Entonces, ya veis que no vimos nada, pero sí que llegamos a aislar en una ocasión, pero porque fuimos a buscarla,
una cabra montesa que estaba lindando con una explotación que estaba hasta arriba de brucelosis, ¿no? Son los dos únicos aislamientos que yo he visto en 20 años. Y aquí veis el sarro lo mismo con estas tasas. Entonces yo os voy a preguntar lo que le pregunto a los alumnos cuando les enseño esto. Viendo este dibujo, ¿vosotros pensáis que los rumiantes silvestres en España al menos son un reservorio importante de la brucelosis? Viendo estas gráficas, si ahora no lo tenéis claro, os voy a enseñar lo siguiente. Yo ya os voy adelantando que no parece que tenga importancia la enfermedad. ¿Vale? Los rumiantes silvestres, en aquel momento llegamos a la conclusión de que no eran un reservorio importante de brucelosis. Pues empecemos un montón de años, pero bueno, seguimos analizando. Esta dinámica de analizar la fauna la hemos continuado con la Universidad de Zaragoza, con el grupo de Daniel Luco y Maricruz Arnal. Nos pasan todos los años las muestras que les llegan a raíz de las campañas de caza y de los cotos de caza y tal, y seguimos analizando. Pues veis que en 2021... Ya, los que sois de Teruel igual sabéis por qué he puesto 2021, pero lo vamos a ver después. Pues de los suelos que analizamos, fijaros, de nuevo, estamos hablando de un 2% de seropositivos. Es lo que os digo, un 2% es casi el porcentaje de falsos positivos que suele tener cualquier test serológico. Así siempre analizamos bacteriológicamente todo lo que podemos y jamás hemos aislado. Y en 2023, pues mira, de casi 1000 muestras es que cero pelotero. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que esto contesta la pregunta de antes, ¿no? No parece que tengamos un problema de brucelosis en rumiantes. Pero vámonos, jabalí. ¿Qué pasa con el jabalí? Pues que en aquel mismo proyecto, aquellas gráficas que os he enseñado, cuando llegué a hacer el listado del jabalí me encontré esto. Y lo primero que pensé es, vaya cagada de test que he hecho, porque esto tiene que ser un error. Yo no me esperaba. Y bueno, pues no, resultó que no era un error, porque cuando nos pusimos a analizar muestras de tejido, empezamos todos estos puntitos verdes, pues empezamos a aislar Brucella suis Biovar 2, pues con muchísima alegría. Vamos, aislamos un montón. A día de hoy ya no es ningún secreto que la brucelosis por Brucella suis Biovar 2 es endémica en el jabalí, en España y en el resto de Europa. O sea, no somos especiales en ese sentido. El jabalí está hasta arriba de brucelosis. Este mapa lo hicimos en aquel trabajo con Cristian, bueno, simplemente para mostraros que tenemos por regiones aquí en el Pirineo nuestra seroprevalencia oscilaba pues entre menos del 20%, alguna zona a lo mejor llegaba al 20 y pico, y luego zonas a lo mejor de mayor densidad de animales cotos con muy elevada densidad, pues es que llegábamos a tener seroprevalencias del 60 y del 80. Entonces, para poneros un poco al día, bueno, ¿cómo estamos a día de hoy? 2021 en Aragón, que seguimos analizando, pues seguimos en torno a eso, a un 15, a un 20% de seroprevalencias y seguimos aislando. ¿Hemos seguido estudiando brucelosis en jabalís? Sí, en jabalís, en cerdos, en liebres, en todo lo que pillamos, y hemos tenido proyectos posteriores, ya con grupos europeos, hemos podido poner en común todos los aislamientos que teníamos a nivel europeo, hemos podido hacer biología molecular, hacer genotipados, y bueno, hemos visto que es muy interesante cómo se relaciona la distribución de los genotipos con la zoología. Entonces tenemos, como veis aquí, esto que veis en rojo es un genotipo al que llamamos centroeuropeo, pues que domina como todo el centro de Europa. Teníamos otro genotipo al que llamamos Europa del Este, no nos complicamos la vida, como veis, y que hace sus incursiones en Centro Europa y al revés, por supuesto. Pero lo que más me gusta contar es que tenemos un genotipo typical Spanish. Hasta para eso somos originales. Tenemos un no typical Spanish, typical Iberian. ¿Vale? Tenemos un genotipo ibérico, exclusivo de la península ibérica. No lo hemos visto ni en jabalí, ni en liebre, ni en cerdos del resto de Europa. ¿Vale? Tenemos nuestra propia bisuis. Bueno, he dicho, no lo hemos visto, sí que lo hemos visto alguna vez. Lo vimos en un par de granjas, una en Rumanía y otra en Polonia, ¿no? Que estaban relacionadas con alguna integradora de porcino.
de España. También hubiera sido muy bonito en aquel momento echarle la culpa de estos dos brotes a las condiciones de bioseguridad deficientes de Polonia y de Rumanía, hasta que llegamos nosotros a decirles que no, es que lo que tiene usted es una brucelosis típica Spanish por su sitio. ¿No? Esto es un caso de hace muchísimos años. Y no vais a ver mucho, pero yo os lo voy a contar. Bueno, así como tenemos distribuidos pues, los distintos fenotipos, esta es la misma foto, pero enseñada desde distintos puntos de vista. Aquí tenemos los mismos, cada bolita de estas, digamos que son cepas o conjuntos de cepas. Aquí las tenemos por países, España, Italia, Francia, Portugal, Croacia, Hungría, Suiza, ¿vale? Y aquí, este es el que yo quiero que os fijéis, lo tenemos por especies. Entonces, esperaba que se viera, pero no se ve. Ese puntito amarillo que tenéis ahí es una oveja con el fenotipo de Bisuis ibérica. Ese que tenéis ahí es una vaca. O sea que resulta que sí que Bisuis puede afectar también a ovejas y a vacas, pero de todo ese mogollón de puntitos que veis, dos, ¿vale? O sea, parece algo bastante ocasional. Entonces, una vez os he enseñado esto, vamos a hacer un poco un resumen, ¿no? de cómo va la epidemiología de Bruselas Suis. Lo que tenemos claro a día de hoy es que tenemos un triángulo amoroso entre el jabalí, la liebre, hablo de liebre europea. ¿La liebre ibérica tiene brucelosis? No lo sabemos. En su día llegamos a analizar como unas 200 y no encontramos ningún indicio de brucelosis, ¿vale? No parece que haya brucelosis ahí, pero tendríamos que analizar más para saberlo. Que sabemos que en la liebre europea hay. Y que ahí, bueno, ¿cómo llega esto a nuestro ganado extensivo, a nuestros cerdos de extensivo? ¿Cómo llega desde el jabalí? Lo tenemos bastante claro, ¿no? ¿Qué papel juega la liebre en todo esto? Bueno, eso no está tan claro, pero yo pienso que es un reservorio más ocasional. Hemos visto genotipos de liebre en jabalí y alguna vez en cerdo, pero desde luego lo que seguro es que aquí hay una relación y un riesgo constante para nuestras ganaderías en extensivo. No solo para en extensivo, del extensivo hay que tener cuidadito que no nos dé el salto al intensivo, ¿vale? Ahí hay un riesgo también porque a veces se introducen animales reproductores, sobre todo del extensivo al intensivo, ¿vale? Entonces hay que controlar mucho lo que metemos en la granja. Por suerte, como os he dicho, esta enfermedad es raramente zoonótica. Aquí tenéis a Chema Blasco, los que tenéis más edad y habéis trabajado en brucelosis, pues seguramente lo conocéis a él y no a mí. Y bueno, pues eso, o sea, aseguro que es muy raramente zoonótica, si no, no es zoonótica. Hemos visto que la transmisión a rumiantes de Bruselas Suis pues puede existir, existe, preocupa en Europa, pero pues, es ocasional. Y en su día intentamos saber si para los perros de caza podía ser un problema Bruselas Suis, porque sabemos que los perros se infectan con Bruselas melitensis, por ejemplo. No lo sabemos, tampoco esto no lo pudimos averiguar, porque, bueno, pues supongo que con buen criterio los cazadores no quisieron poner a sus perros en nuestras manos para hacerles analítica. Con lo cual nos quedamos con la duda. Y lo que os decía, bueno, os voy a dar solo una pincelada sobre los topillos como curiosidad, ¿no? En aquella época también nos dedicamos a analizar topillos de los que cogían en las jaulas cuando la plaga, y lo cierto es que no, nunca vimos ningún indicio de brucelosis en ningún topillo. Podríamos seguir analizando, sí, pero vamos, no vimos nada en aquel momento. Lo que sí que se aislaron fueron 5 cepas de Salmonella Riesen en Fraga, por ejemplo, donde dicho serotipo sí que se identificó como el más relevante en el porcino de la zona. Pero bueno, lo que decía en conclusión, bueno, concluimos que al menos en Aragón en aquel momento no parecía el topillo. Fueron problemas de brucelosis. Y ahora vamos a empezar con los mitos, o a terminar con los mitos y realidades, ¿no? Pues ya sabéis que Aragón es oficialmente libre de brucelosis ovina desde 2010 ya, creo que no me bailan los años, dejó de vacunarse y en 2021 tuvimos este brote, que bueno, a los que sois de aquí, a los veterinarios os sonará bastante, el brote de la Puebla de Valverde.
¿vale? Fue un brote ocasionado por Brucella melitensis, la que tocaba para ovejas. Entonces, el primer mito que me tocó desmentir en aquel momento fue el de que los jabalíes eran la causa de este brote, ¿no? Ya habéis visto, ¿no? Los jabalíes no tienen la culpa, al menos de este brote. Tendrán de otros en porcino, pero no en ovino, porque a los jabalíes les afecta Brucella suis, no Brucella melitensis. ¿Y los rumiantes silvestres son la causa? En mi opinión, tampoco. En mi opinión, basada en los datos que os acabo de mostrar, ¿vale? No hemos visto, quitando aquel ciervo que fue de Villabortus y aquella cabra que ni siquiera fue por aquí, no hemos visto ni un solo positivo a brucelosis en la zona en los últimos 15 años. No, nada más que pensar. Rumiantes silvestres hacemos también ELISAs todos los años de todo lo que llega. En aquel año incluso las adelantamos porque se nos pidió que analizáramos todo lo que había en la zona, ¿vale? Y bueno, ya has visto, hacemos lo que nos llega, pero hay años que son, claro. Por eso que si no llegan muestras, no detectas. Claro, pero has visto que analizamos una cantidad importante de los fotos. Quiero decir que yo no puedo negarlo, no puedo negar nada, pero llevamos muchos años analizando los rumiantes, mucho, y la dinámica ya te dice que no son un reservorio, si no estarían como los jabalíes. Por lo que sea, por los rumiantes, porque tienen distinto de esto también, Cristian seguramente nos puede ilustrar más, pero porque tienen un comportamiento distinto, porque se aíslan más a la hora de reproducirse, por lo que sea. No, digamos que no perpetúan la enfermedad incluso cuando se contagian, que son los casos que os he enseñado en la gráfica anterior. O sea, no os voy a mentir, sí que tuvimos estos dos aislamientos, pero todo apunta a que en ese caso el rumiante silvestre es una víctima, no un reservorio. Fueron víctimas de brotes cercanos. Esta es la teoría que nosotros defendemos. Estos eran los mitos. Ahora la realidad con la que tenemos que convivir es que sí que tenemos un problema de Brucella suis en jabalí, que es endémico, que es un riesgo constante de transmisión a las explotaciones de porcino y que además es muy, muy difícil, supongo que a lo mejor en la mesa redonda saldrán ideas luego, pero que es muy difícil de abordar. Esto que os enseño aquí pues son fotos de unas vallas que me mandó un colega de Francia, que bueno, con perricas chufletes, digo yo, y si te puedes permitir vallar toda tu explotación con vallas de este calibre, ¿no? Estas tienen incluso una malla fina abajo para evitar la entrada de liebres, porque también consideran que puede ser un reservorio, y bien enterradas en el suelo para evitar excavaciones. Bueno, pues a día de hoy creo que es lo único que a lo mejor se puede poner para evitar que el jabalí sucumba a los encantos de las cerdas que tenemos en extensivo, pero poco más se puede hacer, aparte de, por supuesto, controlar las poblaciones de jabalí y la densidad. Y yo con esto termino, ¿vale? He querido poner ahí pues, la gente con la que me he acordado que hemos trabajado en todos estos años para obtener datos de brucelosis en fauna silvestre, y del único que no tenía logo es de los cotos de caza que colaboran normalmente para proveernos de muestras. Así que a partir de ahora, cualquier duda. Si queréis hacer alguna pregunta ahora. Sí que me da la atención de la identidad de que la única había la más prácticamente desde que se puede vacunar y demás. Trabajamos con varios tipos de datos. Uno es que nosotros colaboramos muy estrechamente con los servicios oficiales. Entonces, tenemos los datos de los servicios oficiales en machos. Y de ahí es donde realmente sacamos un poco la estadística. Cuando digo que se ha cuatriplicado, digo que se ha cuatriplicado en machos a merced de la campaña oficial, ¿vale? Pero luego tenemos pues lo que llega a mi mesa, ¿no? Que son veterinarios llamando, diciendo estoy de Brucella hasta arriba, aquí, pero aquí en Castilla y León. Y de hecho en Castilla y León ya han conseguido introducirla también digamos, en el muestreo oficial. Eso sí, lo que os decía, luego nadie le dice al ganadero, bueno, pues toma una indemnización por eliminártela. Claro, en campaña, o sea, es que pasaba que cuando teníamos Brucella melitensis,
tú podías derivar de los fondos de la campaña de Brucella melitensis a Brucella ovis, ¿no? Pues eliminabas los dos. Conforme esos fondos se van reduciendo, pues es difícil abordar ovis. Entonces, muchas veces queda en manos del ganadero asumir esos gastos, y es complicado. Sí. Complicado, no podemos vacunar. Yo creo que además, de que no hay Claro. También, claro, los machos se están analizando en el contexto de la campaña de Melitensis, que ahora ya no analiza todo el ganado, sino un muestreo. Con lo cual, efectivamente, a lo que la vas a pillar, digamos, a lo que la detectas, la tienes ya extendidísima según cómo sea la explotación.